Minutito en este día miércoles 21 de enero. Estamos en una nueva edición del programa de salud ambiental a través de la radio Proyección FM, junto ahí a don Gerson, que cada miércoles nos trae un tema distinto, un invitado distinto, así que le damos la bienvenida a don Gerson. Muchas gracias, don Víctor. Gracias a los auditores también por participar de este programa y escucharlo y verlo en las distintas redes. Claro que sí, pues, don Gerson. Le dejamos entonces el micrófono con su invitado y con el importante tema para el día de hoy. Gracias. Sí, hoy día estamos en el programa número 3. Esta vez sí vengo acompañado. El miércoles pasado estuve solito. Y tengo invitado a don Rodrigo, que de luego vamos a saber quién es Rodrigo. Entonces, yo quiero dejar unos saludos iniciales a algunas personas que han manifestado que escuchan el programa de radio, y hoy día quiero mandar un saludo para el sector de La Higuera, ¿ya? Porque por allá y también por el sector de la 12 de octubre me han dicho que escuchan el programa radial, así que dejo esos saludos para todos los vecinos y vecinas de ese sector. También tenemos la necesidad de compartir la inquietud que ha habido por el tema de las tragedias y los incendios forestales que han afectado distintos territorios, y la importancia de hacer la prevención y el cuidado de la salud respiratoria. ¿Por qué? Porque estamos en un ambiente que está más tóxico, que está delicado. Si aumenta la polución ambiental, es bueno tener a resguardo, tener mascarillas de mayor calidad, como las N95, las que son más duritas, o las N100, que ya son esas mascarillas más industriales, que van a proteger para disminuir la cantidad de partículas que pueden ser aspiradas a través de la nariz o boca. Especialmente tener cuidado con los niños, si van a salir, que vayan bien protegidos, y evitar salir a hacer alguna actividad si es que hay mucho polvo ambiental. Entonces esa es una pequeña prevención ambiental para estos momentos que son difíciles y que esperamos que vayan pasando conforme las fuerzas de tarea están enfrentando los desastres. Y por supuesto recomendar a todos los vecinos y vecinas que estén con preocupación, que vivan cerca de bosques o cosas, que estén hablando el tema de no tirar colillas de cigarrillo, no encender fogatas si no hay una vigilancia, si no hay un control, y evitar cualquier tipo de trabajo hasta donde sea posible que genere chispas, ¿ya? Especialmente de roce, de faenas agrícolas también. Bueno, algunas son inevitables, pero tener la máxima cantidad de precauciones porque no queremos tener en nuestro territorio ningún otro desastre. Así que, habiendo hecho esa introducción y esa observación, vamos a presentar a nuestro invitado. Bienvenido, Rodrigo, al programa Salud Ambiental. Primera vez que estás con nosotros, parece. Sí, primera vez acá. Un gusto, don Gerson. Ok, díganos su nombre completo para que todos le conozcan. Me llamo Rodrigo Molina Martínez, sería completo. Claro, porque la mamá ahora es importante. Exacto. ¿Cuál es su profesión, don Rodrigo? Soy psicólogo del CESFAM de Campanario. ¿Y en qué programas trabaja con nosotros acá? Y actualmente estoy trabajando en el programa Elige Vida Sana, el programa de salud mental y el programa adolescente o programa Espacio Amigable para Adolescentes. Genial, entonces tenemos ahí nuestro psicólogo Rodrigo Molina. Él lleva un poco tiempo con nosotros, un año más o menos. Un año, 8 meses aproximadamente. Un poquito más ya. Uno se va perdiendo en la cantidad de tiempo. Y al principio tú entraste solo por un programa, que era el Elige Vida Sana, me parece. Sí, en un inicio entré por dos. Por el programa Elige Vida Sana y adolescentes solamente. Ya, y ahora ya vas incorporándote a otras áreas. Exacto, de a poquito he ido sumando más programas. Sí, además que nosotros en el CEFAM vamos viendo necesidades, y a veces, aun cuando uno está inserto en un solo programa, tiene que tener alguna disposición para participar en los siguientes. Bueno, yo te invité y tú aceptaste, y así que yo lo agradezco, por el tema de que queríamos hablar de temas de salud mental, pero desde una mirada positiva. Así que espero que hoy día podamos tener esa correlación. Positiva. Claro. ¿Cuánto tiempo llevas tú en relación con el acercarte a los temas de salud mental, aun cuando es obvio que por la profesión tú lo tienes que aprender desde que iniciaste la formación, pero ¿cómo miras tú antes de ser profesional? ¿Cómo mirabas la salud mental?
Ya. Yo creo que la miraba más que nada con intriga. Como un... Había escuchado quizás en las películas, las noticias, había visto algunos temas relacionados a salud mental, principalmente, lamentablemente, en esos contextos son más negativos. Claro. Y de ahí surgió como la intriga por el entender qué estaba pasándole a esa gente que veían alguna película caracterizada por una enfermedad, generalmente de las más típicas, depresión o los trastornos de personalidad. Y desde ahí fue como el interés y lo primero que me generó fue intriga. Interesante, yo creo que cada profesión, cada trabajo que nosotros desarrollamos siempre tiene un punto de conexión para acercarse a eso. A mí siempre me ha interesado la salud mental, pero claro, por formación sanitaria uno algo aprende, pero uno nunca deja de sorprenderse porque las investigaciones, las experiencias van creando más información y por supuesto más opciones de mejorar la calidad de vida a través de la salud mental. Exacto. Bueno, ahora además de la salud mental entiendo yo que es parte de los programas en casi todos los países del mundo. Claro, se ha diversificado harto y se ha incluido bastante en todas las propuestas. Es bueno que se hable más de salud mental y es un cambio que se está dando últimamente. Entonces, bueno, y el programa de hoy, el enfoque entonces va a estar dado más que atender o conocer sobre enfermedades de salud mental, vamos a ver los aspectos positivos que nos puede dar la vida y cómo esos aspectos podrían influir en disminuir el riesgo o a lo mejor favorecer calidad de vida. ¿Ya? Ese creo yo que sería el enfoque. exacto. Entonces vamos a conocer qué es lo que es un factor protector de la salud mental. Súper. Y para acercarnos a esto, pues nos vamos a basar en lo que nos dice la OMS. Vamos a empezar bien como la definición del libro, por así decirlo, para dejarlo bien contextualizado y después ya cómo lo podemos aterrizar más. Ya. Del libro lo dividen en 3 como categorías grandes, que son como los factores protectores individuales, los familiares o grupales y los más estructurales o sociales, que vendrían siendo como los más culturales. Y cada uno tiene como su propio apartado, por así decirlo. Dentro de los individuales podríamos considerar las habilidades, atributos o hábitos sociales y emocionales que se relacionan con algún cuidado de su salud mental. Y aquí esto voy a profundizar un poquito más. Ya. En los familiares serían como los elementos o el funcionamiento de interacciones o dinámicas que también favorecen la salud mental. Y así suena como muy general, ¿cierto? Claro, pero ya uno ve un contexto que está como algo muy personal, lo individual, y luego ya me empiezo a relacionar con un entorno, pero un entorno cercano. Exacto. Que llamamos familia o como la otra palabra. Claro, la dinámica o la familia. La dinámica dentro de la familia. Exacto. Ya. Y ahí y hay la gran diferencia porque en las familias o dentro de los individuos todos tenemos atributos y hábitos por montones, ¿cierto? Entonces, supongo. Entonces lo que hace la diferencia entre que uno sea positivo o negativo es una correlación. Por ejemplo, y esto quizás le puede interesar adelantándonos un poquito, en muchos estudios se ha correlacionado la vitamina D, la deficiencia de vitamina D, con la depresión. Ya, o sea, cómo se asocian y cómo interaccionan una situación con un punto de vista de la salud mental. Exacto. O sea, en este caso la depresión claramente uno la entiende que está relacionada con un daño o una dificultad. Exacto. Y la vitamina D es un nutriente, una Exacto. vitamina específicamente. Exacto, pero ahí empieza lo interesante porque muchos de estos elementos no son directos o causales. Es decir, si nosotros teniendo esta correlación, uno podría pensar que si uno deja de consumir vitamina D o tiene poca vitamina D, eso va a causar depresión. Y no es tan así. Esto solamente indica que las personas que tienen una baja o una deficiencia de vitamina D se correlacionan, es más probable que tengan una peor salud mental o que tengan mayor depresión. Ya, o sea, exactamente, y qué bueno aclararlo porque en el fondo cuando uno hace muchas veces recomendaciones, Exacto. está basado en la información positiva, pero que no es exclusiva, no es un remedio directamente. Efectivamente. Y eso es lo que quiero destacar de los factores protectores. Son elementos que se relacionan con una mejora en la salud mental, no necesariamente causándola. O sea, con esto lo que vamos a hablar solamente quiere decir que si acumulamos más de estos factores protectores,
es más probable que nuestra salud mental esté bien, pero no va a ser una causa directa, necesariamente. O sea, puede que alguien esté practicando o disfrutando, participando, sintiendo que está con estos factores protectores, pero igual puede tener alguna dificultad en su salud mental. Exacto, sí. Pero serán los menos. Y no Sí, la mayoría. efectivamente. Pero ahí está otro elemento que está en que estos factores, aparte de disminuir esa probabilidad, nos da herramientas para prevenir patologías de salud mental o problemas de salud mental. Entonces tiene como esta doble función de relacionarse con que la persona ya de por sí tenga menos problemas como basales, y además que en caso de que suceda algo que la haga propensa a, estos también van a ayudar a disminuir esa probabilidad. Y en ese sentido, igual entonces forman parte muchas veces de alguna recomendación o tratamiento o terapia que se está haciendo. Exacto. Porque no es que estén buscando que eso sea la única forma de abordarlo, pero sí van a colaborar en este caso a prevenir el aumento del daño o que no llegue a un grado agudo, me imagino. Sí, efectivamente, de hecho es parte de muchos tratamientos el activar lo que nosotros llamamos como o se llama dentro de la parte unidad psicosocial como recursos. Y las personas tienen recursos de todos tipos, y estos recursos muchas veces se relacionan con estos factores protectores. Entonces muchas veces una parte del inicio del tratamiento es activar los recursos que no se hayan estado ocupando o recursos disponibles que estén ahí y que aumentan esta probabilidad de estar mejor en salud mental. Una consulta así, a lo mejor estoy sin tenerlo claro. Nuestro cerebro en sí mismo, la anatomía de nuestro cerebro, mientras más grande, más problema o no tiene nada que ver. No diría que la palabra es problema. Entre más grande, y ahí tenemos forma de verlo. No sé si lo pregunta por el nivel de tamaño en comparación a otras especies o a nivel de tamaño a medida que uno entre va... los seres humanos. Entre seres humanos, a medida que uno va creciendo. Sí, no, más bien en una persona adulta, por ejemplo, ¿quién va a tener más una cabeza difícil? ¿Porque la tengo más grande o es porque la relación interna del trabajo mental es la que lo hace complejo al ser humano? Ya. En realidad no hay gran diferencia entre el funcionamiento cerebral de una por tamaño al menos. Ya. O sea, lo que el tamaño no influiría, para que nos quede claro. Exacto, el tamaño aquí no influiría. Lo que influye bastante es la cantidad de conexiones dentro del cerebro. O sea, uno puede tener un cerebro entre comillas de menor tamaño, pero si tiene más conexiones que uno de mayor tamaño. ¿Y eso es lo que llaman los estímulos entonces, para que haya más conexiones? Claro, los estímulos, algunos estímulos se traducen en conexiones. Porque, por ejemplo, a los niños cuando dicen vamos a mejorar su desarrollo, están estimulándolo. Claro, ahí la conexión de la que estamos hablando es literalmente que nuestro cerebro está formado de millones y millones de neuronas, que son una célula que tiene como una manito, digámosle. Y tiene manitos que están sueltas. Y a medida que uno hace cosas en la vida, de desarrollo de cualquier tipo, esas manitos van uniéndose con las de la otra neurona al lado. Eso es la neuroplasticidad. Y eso funciona toda la vida y genera rutas neuronales. Entonces, esto que llamamos como desarrollo, o sea, los estímulos lo que hacen es reforzar rutas neuronales. Y funciona para todo, o sea, uno lo asocia con los niños más para el colegio como para aprender algo, como lo que es conocimiento académico. Pero funciona también en otras cosas que son como movimiento. O sea, eso mismo que hacen los niños cuando aprenden a leer, una ruta neuronal que es para leer, también pasa con las personas que hacen deporte cuando aprenden a patear una pelota, por ejemplo. Hacerlo con la derecha o la izquierda, Hacerlo se generan habilidades. Pues. Exacto, entonces el cerebro aprende a hacer esa habilidad o esa ruta, esa conexión, y la perfecciona. Ahora, ese rol, por ejemplo, aquí hablamos de lo individual, de lo grupal y lo estructural. ¿En lo estructural lo abordaremos más adelante de nuevo o porque me queda una duda ahí en estructural, si lo puede volver a repetir? Ya, lo estructural. Con lo estructural hacíamos referencia a las características más de la sociedad. Okay. Vamos a hablar para nombrarlas, es por ejemplo el contar con una seguridad económica, el tener a disposición una infraestructura de calidad, el acceso igualitario a los servicios básicos,
la calidad del ambiente natural, eso también. Bueno, esa área entonces sí corresponde a salud ambiental porque es nuestro entorno. Exacto. Otros que nos define la OMS es la justicia social, la protección social y de ingresos y la igualdad social y de género. Si se dan cuenta, tiene que ver mucho con la forma en que está ordenada nuestra sociedad y cómo esas mismas sociedades nos da oportunidades para cubrir necesidades principalmente. Y me hizo sentido ahora al escucharlo con más calma. Justo estoy viendo una serie por ahí donde habla de cómo se han ido expandiendo distintas culturas y que eventualmente cada vez se busca eliminar hábitos sociales que pueden haber estado negativos y se tratan de armar en otro lugar de otra manera y a veces se llevan los mismos males de un lado a otro, pero Exacto. eventualmente van a influir también en la salud mental, por lo que se está mencionando. Claro, es que el gran énfasis o el gran porqué de por qué esto actúa como un factor protector es que lucha o disminuye la sensación de estrés cerebral. Estrés entendiéndolo como que el estrés es algo natural, normal del ser humano. No sé si el estrés, el ser humano lo ha tenido desde siempre y es algo que nos ayuda a responder a los peligros. Entonces, desde el punto de vista individual, familiar y estructural, estos son elementos que hacen que nuestros niveles de estrés o nuestro nivel de preocupación ante una amenaza no tenga que ser tan elevado para resolver esa necesidad. Sí, ahora yo estaba pensando en el caso de la nueva villa que se inauguró aquí en Campanario. Ese nivel de estrés que tenía todas las personas integrantes del comité, ahora que ya la casa está entregada, baja eso porque ahora socialmente está mejor organizado, ya tienen la seguridad que van a tener su hogar. Yo me imagino que su paz mental mejoró. O sea, en este caso fue un factor protector ya terminar ese ciclo. Claro, eso es un súper buen ejemplo de un factor protector estructural que impactaría directamente en la infraestructura de buena calidad, en el acceso igualitario a los servicios, en este caso, la calidad, la justicia social e integración, la protección social. Entonces, lo más probable es que lo hayan sentido como un alivio grande. Así que bueno, ojalá que los auditores que estén ahí en la nueva Villa Futuro después nos inviten a su sede a la inauguración. Bueno, el rol entonces de los factores protectores de la salud mental ya los estamos definiendo. Va a depender un poco de si son individuales, si son familiares o del entorno más cercano y sociales, hacia allá la estructura general en donde nosotros estamos insertos, ciudad, país, etcétera. Exacto. Pero uno está hablando de factores protectores, pero normalmente se usa otra palabra que es factores de riesgo. Claro. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? Claro, siguiendo con lo primero que hablamos, de que el énfasis aquí estaba en la relación o la correlación entre estos factores con un efecto positivo en la salud mental. La gran diferencia está en que los factores de riesgo también tienen correlación, pero en este caso negativa. Ah, ya, es el apellido lo que cambia. Claro, si los factores protectores nos decían que era más probable que la persona tuviera una buena salud mental, los factores de riesgo nos dicen que, por ejemplo, en lo que hablamos de la vitamina D, la deficiencia de vitamina D hace mucho más probable que la persona padezca depresión. A propósito de vitamina D, vamos a aclarar al tiro ese tema. La vitamina D nosotros la necesitamos para muchas funciones internas. En este caso parece que trabaja mucho en el cerebro. Y se recibe tanto por consumo alimentario como por exposición al sol. Entonces, generalmente uno va a entender que aumenta la deficiencia de vitamina D en las épocas de invierno, de lluvia, de días nublados, por la razón que sea. Nos exponemos menos al sol, o salimos menos de la casa, o estaba nublado, aun cuando los rayos ultravioleta traspasan, pero efectivamente yo entiendo y así se educa a las personas que cuando uno abre las ventanas, aunque el día no esté tan animoso para salir del hogar, es bueno para la salud mental. Sí, exacto. Sí, eso va de la mano con algo que siempre explico para el tema del sueño, que si bien nosotros vemos con los ojos, porque ahí tenemos nuestras células que son receptoras de estímulos visuales específicamente, eso no deja fuera que tengamos células receptoras de estímulos lumínicos en el resto del cuerpo.
Entonces, esto de que a veces no tenemos sol o de que porque no lo vemos, no necesariamente quita de que nuestro cuerpo igual esté captando Reciba, claro. ese estímulo. Y en este caso, riesgo sería disminuir esa exposición, tener menos alejamiento y podría incidir en un mal enfrentamiento de alguna crisis que lleve a una depresión. Sí, exactamente. En ese sentido, sí hay correlación justamente entre la exposición al sol, el contacto con la naturaleza. Como dijimos, esto no tiene por qué ser causal. A veces a uno le gustaría entender el porqué de todo. Sí. Pero para este tema en específico, sucede que muchas de estas cosas tienen esta correlación. Sabemos que las personas que están más en contacto con la naturaleza tienen menos niveles de estrés y por tanto eso cuida su salud mental. Y ahí entonces pasa a ser un factor protector. Exacto. Ahora, denos otro ejemplo. ¿Habrá algún otro ejemplo de un factor de riesgo o un factor protector? Sí. De ahí tenemos muchos. Uno de los más interesantes, más curiosos de discutir serían los factores genéticos, porque así como dividimos los factores protectores en individuales, familiares y grupales, y estructurales, perdón, de esa misma forma se dividen los factores de riesgo. Entonces, dentro de los individuales, en el riesgo podríamos encontrar los factores genéticos, la poca escolaridad o educación, el consumo de drogas o sustancias, como por mencionar algunos, o las enfermedades. Dentro de los familiares o más grupales, podemos encontrar el abuso de la violencia, la intimidación, las condiciones de guerra, y aquí también podríamos incluir también, o sea, funciona como una suerte de el opuesto de lo anterior. Entonces, la buena crianza, el opuesto es una mala crianza. Exacto. Y en los estructurales tenemos un ejemplo súper cercano ahora mismo con las catástrofes que están pasando en las regiones. Sí, yo miro, claro, ahora entendiendo lo que se dividen basados en cómo se abordan, como plan de cuidado, lo que sea. Por ejemplo, lo que se hablaba de educación, que es algo personal. La decisión de educarse, de culturizarse, de aprender a leer, de saber sumar, es como que para algunas personas es como un desarrollo personal, pero para otros es una necesidad. Pero si no se tiene, después cuando se echa de menos pasa a ser un riesgo. Exacto. Una limitación, la encuentro yo. Exacto, por eso hice la diferencia al principio, con que son elementos, primero sin ningún estímulo, y luego es como la correlación que pueden tener con cierta situación o en nuestra vida, la que define si es de riesgo o termina siendo uno protector. Sí, ahora me voy a acordar, se va a enojar alguna colega porque en una de las conversaciones que tuvimos hace poco, decíamos por qué la gente estudia a veces carreras de salud o carreras humanistas, es porque no les gustan las matemáticas. Y quieren que no les toque nada de matemática, pero en la vida la matemática siempre va a estar puesta. Entonces, si uno no quiere aprender cosas, puede después perjudicarle y provocarle alguna tensión, algún estrés. Exacto. Claro, ahí empezaríamos a hablar de lo que... ahí empezamos a sopesar de lo que estábamos hablando. ¿Hasta qué punto puede ser de riesgo o protector evitar las matemáticas? Entonces, claro, no me interesa tanto matemáticas, no lo quiero estudiar. Entonces, si me pongo a estudiarlo, me voy a enfrentar a ese estrés. Pero si no lo hago, ese estrés va a venir en el futuro quizás más grande. De otra manera. Entonces, no hay que sacarle cierta parte del cuerpo a los problemas. Más bien hay que enfrentarlos y buscar cómo hacerlo de una manera que sea más equilibrada y más agradable para cada uno. Claro, el estímulo sería el mismo, las matemáticas. Pero es la forma en la que nosotros lo manejamos lo que puede definir que sea algo positivo o negativo. Ahora, la genética, ya que se mencionó lo genético, ¿cómo influye en el tema de la salud mental? Aquí se mencionó más bien como un factor de riesgo, pero ¿también tendrá algún factor protector la genética? La genética se toma desde un factor de riesgo en primera instancia porque hay mucha correlación entre las cargas genéticas de una enfermedad y la transferencia o el heredar esa enfermedad a los hijos. Hay muchas patologías de salud mental que tienen esa característica. Depresión, el autismo en esta zona es bastante, los trastornos de personalidad tienen mucha correlación. Ahora, por eso está principalmente la parte de riesgo. Eso, ¿y cuál es la consideración grande? Volver a la no causalidad. O sea, por como uno lo escucha así,
uno podría pensar que porque tener esa carga genética ya está como condenado, por decirlo así, o viéndolo desde un lado más pesimista, a tener esa enfermedad. Y ahí volvemos a recalcarlo del principio, esto no es causal. Claro. Entonces, esto solamente sube la probabilidad. Entonces, no quiere decir que si tengo ese antecedente en salud mental, sí o sí lo voy a tener. Qué interesante, sí, sacarlo, porque yo pienso cuán complejo, por ejemplo, una situación tan puntual, un paciente que llega y me dice, y le digo, ¿cómo fue que llegó la diabetes? No, es que mi papá tenía diabetes, pero me lo dice con un modo de, estaba condenado. Exacto. De pronto a lo mejor también en la salud mental, aunque van a haber más riesgos, no necesariamente estamos condenados. Sucede justamente así porque, por ejemplo, en diabetes sabemos por trabajar en APS que un factor mediador importante para la enfermedad son los hábitos de vida. Y sucede justamente en salud mental. Para los componentes genéticos es súper importante la epigenética, que no sé si conocían ese concepto, para explicarlo más. Expliquémoslo aquí porque estamos para aprender. ¿Qué es lo que es la epigenética, ya que lo mencionamos? La epigenética estudia básicamente la interacción entre los genes y el ambiente. Y postula que el ambiente es capaz de tener efecto en la expresión de los genes. Eso quiere decir que si ya tengo esta carga genética que me predispone, a través de la epigenética, es decir, del ambiente, de estos factores protectores de los que estamos hablando, sí podemos llegar a hacer que esos genes no se expresen o no funcionen, por así decirlo. O sean de una menor potencia. Exacto. No, a sí. limitarlos. Yo soy un amante de la epigenética, así que precisamente porque es un área que ahora se está comprendiendo, pero en términos coloquiales siempre se ha entendido que si uno fortalece cosas, eventualmente la probabilidad va disminuyendo en cada generación, o sea, eventualmente podemos incluso anular esa transferencia genética no sé, en 3, en 4 generaciones, y puede que hasta desaparezca esa influencia. Exacto. Y esa es la invitación y el poder que pueden tener estos factores protectores, el gran fin que tienen. Oye, estoy fascinado. Ya, vamos a ver, se mencionó otro concepto, pero lo vamos a dejar enseguida porque yo quiero que mencionemos algunos factores protectores ya de manera específica. ¿Tenemos alguno por ahí? Por ejemplo, no sé, lo habrá traído preparado el de la comida. Efectivamente, sí, ya que la OMS los trata de forma grupal, o sea, los grupos individuales, familiares, estructurales, podemos empezar hablando y nombrando los individuales. El primero está los factores genéticos. Ya como dijimos, esto funciona así como los opuestos. El no tener historial o familiares que tengan patología de salud mental también hace menos probable que nosotros tengamos alguna patología de salud mental. Correcto. Entonces ahí el factor genético sería un factor protector. Luego, las habilidades sociales y emocionales. Habilidades sociales. Wow. Habilidades sociales y emocionales. Eso me toca a mí, a ver. Explíquenos, ¿cómo sería eso? ¿Cómo tienen la interacción? O... No, ¿cómo sería considerado un factor protector? Ah, súper. Como dijimos, la clave de esto está en que estos elementos nos ayudan a reducir el estrés. Un elemento que ayuda mucho a lidiar con las sensaciones negativas o a enfrentar el sufrimiento y a solucionar problemas son los recursos sociales. Si tenemos habilidades sociales, es más probable que disfrutemos de tener recursos sociales, personas que nos puedan ayudar, personas que ante una situación difícil nos puedan consolar, etcétera, etcétera. O sea, saber cuáles son mis redes de apoyo que se menciona muchas veces. Exacto. Y recurrir a ella, porque también esa es otra limitante, esa habilidad de pedir ayuda o de acercarse a buscar esa protección. Y esa es la segunda parte, que es la parte emocional del apartado. Claro, el gestionar las emociones, saber adecuarlas a las otras personas, el comprender las emociones de las otras personas también nos facilitan todas estas tareas. Genial. Escucha, tengo que desarrollar mis habilidades sociales entonces. Siempre. El sentido de autoestima y de autocontrol, también súper relevante. El de autoestima nos da esa sensación de que somos capaces de enfrentar alguna situación, y el de autocontrol nos da la capacidad o la toma de decisiones para llevar a cabo esas soluciones. No son lo mismo, autoestima y autocontrol, mirado desde este punto de vista. Exacto.
las vamos a tomar diferentes. Bueno, después la buena salud física en general, así como una buena salud mental se correlaciona con una buena salud física. La buena salud física también trae consecuencias positivas a la salud mental. Por eso muchas veces parte de las recomendaciones de salud mental también son el ejercicio y alimentarse bien. Genial, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Porque me parece que ahí usted tiene una lista interesante. Sí, nos quedaba más que nada la última que nombra la OMS, que es la actividad física. La actividad física como una forma de cuidado de la salud física también, y también el efecto directo que tendría en la salud mental es que nos ayuda a regular los neurotransmisores cerebrales. Ahí no nos vamos a complicar tanto, pero cuando uno hace ejercicio, fuerza al cuerpo a liberar hormonas que nos hacen sentir bien y que nos ayudan a gestionar el estrés. Yo me acordé de lo que sucede cuando un niño amamanta a la mamá. Se liberan ciertas hormonas. Exacto. Y la mamá siente un bienestar al estar haciendo esa gestión alimentaria. Exacto, de alguna forma también es una forma en el que el cuerpo nos dice cuando estamos en la presencia de un factor protector. Generalmente los factores protectores se sienten bien. O sea, interesante, porque en el fondo uno puede no tener idea de lo que está sucediendo dentro de nuestra mente, nuestro cuerpo, pero la sensación es la que se percibe. Exacto. O sea, cuando yo me estoy riendo a carcajadas, es bienestar. Efectivamente. El cuerpo es muy sabio en ese sentido. Las emociones es el lenguaje del cuerpo, por así decirlo, o de la mente. Entonces es una súper buena comunicación de lo que nos hace bien o nos hace mal, o de lo que a veces necesitamos. Esos mensajes el cuerpo lo da a través de las emociones. Autoestima, creer que se puede enfrentar algo, y autocontrol es hacer ese enfrentamiento. Claro. Con un grado de seguridad. Estoy repasando, estoy como buen alumno hoy día. ¿Qué más tenemos? En algún momento se mencionó algo relacionado con los hábitos. ¿Podemos abundar algo más acerca de eso? ¿Qué es lo que es? ¿Cómo se consideran los hábitos? ¿Protectores, problemas, riesgos? Estamos usando la palabra riesgo. Exacto. De la misma forma de que la mayoría de las cosas que hemos hablado. El elemento al que vamos a hablar ahora es hábitos. Depende de la forma en que los llevemos a la práctica, si termina siendo un factor protector o de riesgo. De hecho, en la guía de la OMS aparecen las dos partes. A propósito, OMS, Organización Mundial de la Salud. Exacto. La diferencia está en que ponen literalmente para factor protector buenos hábitos y para factores de riesgo malos hábitos. Ah, bueno, qué fácil. Ya, bueno, pero ¿qué sería un buen hábito en este caso? ¿Qué tipo de buen hábito se consideran correlacionados con la salud mental? Los hábitos más cotidianos es empezando, si uno lo repasa en su día a día, lo primero que uno hace es despertar. Y con eso tenemos el primero, que es el dormir. Un factor protector, el dormir bien. Dormir bien, generalmente lo que nos da una buena señal de que dormimos bien es que alcanzamos etapas profundas de sueño. Y eso lo podemos ver por las personas a veces. Hay personas que despiertan como babiando, o que soñaron en la noche. Esas dos suelen ser señales de que alcanzaron fases de sueño profundo. Exacto. Oiga, pero ¿por qué? Con la cara toda cochina. Exacto, pero es la señal de que llegó a un nivel tal de relajación. Claro, está relacionado con que no tuvo un control bucal. Exacto. Y se relajó al punto que abrió la boca. Efectivamente. El dormir una cantidad de horas adecuadas, y la mejor forma de saber si dormir una cantidad de horas adecuadas, porque a diferencia de lo que se cree, no todos necesitamos dormir 8 horas, es si durante ya en la tarde, después del almuerzo, paso 1 hora, 2, tengo sueño, tengo cansancio. Si todavía tengo sueño o cansancio, significa que parece que mi sueño no fue suficiente para mis requerimientos para el día a día. Si en realidad me siento bien de energía y no tengo la necesidad de dormir, quizás sí es señal de que estoy durmiendo lo que necesito. Y también el no tener interrupciones durante la noche. Sí, lo que llaman la continuidad del sueño. La continuidad. Ojalá dormir y despertar hasta la mañana siguiente. Recorrido, como empresario. No se dio ni cuenta, sucedió todo en la noche. ¿Y las rutinas, cómo se relacionan con esto de los hábitos? ¿Cuál es la diferencia entre hábito y rutina? Entre hábito y rutina. Ya, tienen una... bueno, quizás podríamos decir que comparten nombres. Yo creo que la gran diferencia estaría en que lo podríamos tomar como sinónimos en realidad. Ah, ya. Sí. Hábito es un conjunto de acciones que ya lo volvimos lo hicimos ya tantas veces que está automatizado y por tanto se volvió como
fácil de hacer y rutinario. Ah, ya, entonces la rutina tiene que ver con que ya se está haciendo casi involuntario. Exacto, que ya es parte como de mi quehacer cotidiano. Pero en el fondo lo que uno tiene que adoptar son hábitos saludables, porque esa es la decisión. Exacto, esos son los que... Y si eso se repite en el tiempo, terminan siendo rutinarios. Exacto, son los que al final se traducen o se correlacionan con una buena salud mental. Genial. El dormir bien, porque es cuando dormimos, cuando procesamos emocional, cognitivamente, y también es cuando nuestras neuronas, lo que hablamos de las conexiones, terminan de afianzarse. Sí. Bueno, es intrincado el tema del cerebro, ¿eh? Muchísimo. Aunque obviamente la salud mental no depende exclusivamente del cerebro, que por eso tenemos nervios en todo el cuerpo. Exacto. ¿Hay algún otro hábito, ya que estamos hablando de hábitos, que pueda considerarse un factor protector? La actividad física, ya hablamos de lo que pasa en el cerebro, es más que nada eléctrico. Pero la actividad física, lo que el gran énfasis que tiene es, por así decirlo, en los químicos. Ya. Entonces, la actividad física nos genera que las glándulas hormonales liberen esas hormonas o químicos, por así decirlo, para simplificarlo, que se correlacionan con una buena salud mental. Por ejemplo, una de ellas es la dopamina, las llamadas como hormonas de la felicidad. Ujú. Cuando hacemos ejercicios, siempre que hagamos ejercicio, siempre que sube el pulso, que tenemos esa adrenalina en el cuerpo, también se libera hormona de la felicidad. Interesante cómo las distintas realidades de un ser humano y de todos pueden encontrar un asidero, un factor integrador, porque a veces uno hace todo esto junto, no está pensando, ya me voy a poner un hábito, me voy a buscar un factor protector, sino que uno vive. Exacto. Pero entre comillas, como que uno sin quererlo se acerca más a aquello que sería protector. Ujú. Y de alguna manera a lo mejor cuando dejamos de hacer esa búsqueda terminamos asociando las mismas cosas pero a factores de riesgo. Claro, lo bonito de esto es que así como hay ciclos espirales negativos, también hay espirales positivos. Dormir bien generalmente nos hace sentirnos bien. Cuando uno hace ejercicio, después de hacer ejercicio, uno también tiende a sentirse bien. Cuando uno come bien, saludable, también tiene menos problemas estomacales, se siente con más energía. Entonces esto se va retroalimentando y esto es lo que hace que termine siendo un factor protector. Tenemos a través de la alimentación los materiales de construcción de nuestras hormonas o de nuestras conexiones para que nuestro cuerpo funcione bien. Le damos el estímulo a través del ejercicio y le damos el tiempo de recuperación con el descanso. Bueno, la alimentación, al igual que el ejercicio, entonces trabaja en la parte bioquímica, porque y efectivamente lo que uno escucha es despierto y no tengo ganas de comer. Y cuán complejo es que hemos llegado a ese nivel, porque ahora ya la mayoría le pasa que despierta sin ganas de comer, y cuán importante sería despertar con estos estímulos positivos. Exacto, eso va por el círculo o el ciclo del que habíamos hablado. Así como hay círculos o ciclos positivos, también hay lamentablemente negativos. Entonces, se van retroalimentando, se van alimentando de ellos mismos. Si yo como mal, lo podemos dejar muy claro con el sueño en realidad. Si yo duermo mal, voy a estar cansado. Como estoy cansado, voy a querer compensar de alguna forma. Quizás voy a decir, quiero tomar café. Voy a tomarme 3 tazas de café. El café... Para darme el ánimo que no alcancé con el sueño. Exacto. ¿Cuál es el efecto del café? El café no nos da energía. Solamente nos apaga la sensación de cansancio. Entonces yo, aunque tenga muy poca energía, porque dormí poco y recuperé poca energía, voy a forzar la poca energía que tengo y la voy a desgastar más todavía. Y además tengo el efecto de que no siento cansancio. Entonces sucede que llega la noche, estoy mucho más cansado todavía, pero sigo teniendo el efecto del café, no puedo dormir. Ahí entramos en un ciclo... Y se aumenta la dificultad para dormir. Sí, claro. Y ya son 2 días durmiendo mal. Wow, bueno, no nos vamos a meter en temas de alimentos que capaz que después no nos dejen de hacer más programas de salud ambiental. Ya, ¿hay alguna relación de la salud mental, pero buscando factores protectores con las enfermedades neurodegenerativas, que ya es un tema bien específico y que sería a lo mejor bueno tocarlo un poquito aquí? Un poquito más. Sí, para eso vamos primero empezar entendiendo qué consideramos enfermedades neurodegenerativas. Correcto. Y la gran característica de estas es que estas neuronas de las que hablamos, de las que está compuesto nuestro cerebro, empiezan, para simplificarlo mucho,
a morir, por así decirlo. Perdemos O progresivamente. sea, precisamente estas que iban a ser las manitos que se iban a unir, Exacto. no tienen manito ya. Exacto. Y además tenemos la particularidad de que las neuronas son de las pocas células del cuerpo que no tienen reproducción celular. Es decir, si nosotros nos hacemos una herida en la piel, las células de nuestra piel se van a volver a reconstruir. Eso no ocurre con las neuronas. Entonces, una vez que perdemos alguna neurona, ya es irreversible, no la podemos recuperar de ninguna forma. Y lo que sucede en estas enfermedades es que esas neuronas empiezan a ir desapareciendo y vamos perdiendo, van muriendo. Y las enfermedades generalmente van asociadas justamente al área en que perdemos esas neuronas. Ejemplo, tenemos neuronas que están enfocadas en la memoria, que ellas se dedican solamente a las funciones de Sí, memoria. pues es un tema clásico en el tema de salud mental. Perdemos recuerdos o capacidad para recordar. Exacto, y cuando esa pérdida de neuronas ya pasa a ser muy grave, muy destacable, termina siendo la enfermedad de Alzheimer. Claro. Un grado de demencia asociado a pérdida de memoria. Claro, que en ese caso sí tiene que mucha correlación con esa pérdida de esas Y neuronas. una observación, se está hablando y es algo que está empezando a salir, que hablan de que nosotros podríamos evitar la neurodegeneración, la pérdida en este caso de las conexiones y de las neuronas mismas, pero ¿qué tan reversible es ese proceso o no existe ninguna posibilidad de que podamos rehacer esa estructura de función o si hay alguna esperanza? La esperanza estaría en los factores protectores justamente. Una vez que llegamos a esta enfermedad, por la naturaleza, lo que hablamos de que estas neuronas mueren y como no hay forma de que vuelvan a la vida, por así decirlo, ni tampoco de que se reproduzcan, una vez que las perdemos, lamentablemente ya no podemos hacer nada para recuperarlo. Lo que sí podemos aprovechar es nuestra neuroplasticidad. A que vuelvan a estirar manitos para volver a conectarse siempre cuando ellas hayan sobrevivido. Claro, que ahí dependemos de las neuronas disponibles. Por eso es tan importante como factor protector la educación en la primera infancia, ya que esas conexiones que hacemos cuando somos niños con habilidades son la base para mantener habilidades. Ejemplo, todos cuando somos niños dibujamos mal. Hay algunos que no, Hay algunos pero no. sí, pero la mayoría. Pero de forma general. Cuando somos niños nos dan en el colegio, nos hacen hacer de todas las actividades posibles o todas las que tienen alguna función cerebral. Dibujar, pintar, música, artes, deportes, matemáticas, lenguajes, historias, de todo un poco. Y uno no quiere hacer ninguna cosa. Y hay algunas que nosotros no hacemos porque no nos gustan. Claro. La gracia de esto es que esas nos refuerzan las bases neuronales de esas habilidades. O sea, volver, entre comillas, a experimentar cosas parecidas a eso es como volver a educar el cerebro. Es más impresionante que eso. Volver, si por ejemplo la última vez que dibujé fue cuando estaba en primero o segundo básico y yo vuelvo a dibujar a los 30 años, cuando yo me ponga a dibujar, la zona que se va a activar cerebralmente es la misma que se activó cuando yo tenía 2 años y estaba aprendiéndolo por primera vez. Qué interesante. Por eso yo ahora tengo más habilidades para martillar que cuando era chico, que me ha tocado hacerlo más seguido. Exacto. Y otra característica del cerebro es que naturalmente esas neuronas van a ir muriendo a medida que vamos envejeciendo. Entonces la forma de cuidarla es que el cerebro va a priorizar las áreas o zonas que sí ocupa. O sea, va a mantenerse más pendiente de mantenerlas vivas porque las estoy ocupando. Exacto. Entonces, de ahí la estimulación desde niños, pues, en primera instancia para tener disponible todas las funciones cerebrales, por así decirlas, todas las habilidades que podamos desarrollar, que las tengamos la base para poder hacerlas. ¿A qué me refiero a esto? Cuesta muchísimo más aprender a tocar guitarra a los 50 años que a los 10. Sí, Ya, pero podría hacerse. podría hacerse. Lo que sí sería muy difícil es que una persona que ya tiene un deterioro cognitivo grave, que sí aprender a tocar guitarra. Ya, con la misma habilidad o calidad que lo hubiera hecho en otro momento. Exacto. Pero igual podría a lo mejor buscar otro tipo de instrumento, porque a veces tiene que ver con la habilidad mecánica que ya no se tiene. Exacto, pero el énfasis ahí estaba en que va a ser más fácil o vamos a mantener mejor nuestro cerebro si lo ocupamos o ocupamos esas habilidades. Por ejemplo, muchas personas llegan y preguntan o dicen que tienen algún deterioro cognitivo, pero ellos no lo notan porque su vida cotidiana la pueden hacer de forma normal.
Es decir, todavía saben cocinar, saben ocupar los instrumentos de cocina, de su casa, de lavado, etcétera. Se acuerdan de las recetas, no necesitan memoria, nada de eso. Porque es algo que hacen todos los días y está súper reforzado. Pero cuando ocupamos esa memoria en una habilidad que está fuera de esa área que está entrenada, ya no funciona tanto. O sea, hay la importancia de que disfrutemos todavía de la oportunidad que nos ofrece el estar vivo de hacer la mayor cantidad de cosas que estén a nuestro alcance. Exacto, y sobre todo el factor preventivo de que entre más joven lo hagamos, esas conexiones van a ser más fuertes cuando lleguemos al punto en el que van a debilitarse por la edad. Escucha, me llegó una imagen donde hablaba de la palabra joven. Ujú. ¿Qué pasa con nosotros y este proceso de neurodegeneración que estamos viviendo en una generación que solo vive una estimulación a través de las imágenes? Ya. Perdemos entonces habilidades físicas porque no nos estamos moviendo, no nos estamos comunicando, aparte un par de, no sé, de gritos que se da cuando uno está conectado a algún videojuego, por decir algo. Exacto. O incluso si uno va a ver una película, está en silencio, una interacción con otra persona. Influye eso de que, claro, estoy disfrutando algo, pero no estoy usando todas las capacidades que tiene mi cuerpo. Y exactamente ahí está la clave. Igual como en la alimentación, por lo que veo siempre recomiendan una alimentación variada. La estimulación para que sea efectiva también tiene que ser variada. Entonces, sí, muchas personas dicen que las pantallas tienen un efecto negativo, pero las pantallas de por sí no es negativo. De hecho, se ha visto que los juegos tienen beneficios. Los juegos son un desafío. Muchas veces los juegos son para los niños difíciles, se enfrentan a un nivel, los niveles tienen problemas, los problemas tienen que resolverlo, se equivocan, tienen que volver a intentar rearmar o sea, están entrenando el control ejecutivo, la resolución de problemas, el pensamiento crítico, la abstracción, están entrenando habilidades. ¿Dónde está el problema? En que solamente tienen esas habilidades y no otras. Por eso el énfasis de que, y lo positivo del colegio, se entregan habilidades de razonamiento, de lenguaje, de deportes, de artes, de música, ojalá de todas las áreas. O sea, hay que volver al colegio. Bueno. Bueno, pero en este caso en la vida diaria. Exacto. Y ahí también volvemos al mismo elemento. Las pantallas pueden ser el elemento pantallas o artefactos electrónicos. La forma en la que los tomamos o que los usamos, si los ocupamos con moderación y aprovechamos estas habilidades que podemos desarrollar, puede ser un factor protector. Si solamente desarrollamos esas habilidades y nos quita tiempo de sociabilizar, de desarrollar habilidades físicas, motrices, de música, ahí se convirtió en un factor de riesgo. Claro, o sea, hay que ser equilibrado y dedicarle tiempo de todo tipo de cosas a nuestro estímulo físico para que afecte positivamente nuestra mente. ¿Qué tenemos? Hoy habíamos hablado de un tema de la crianza, te dijo, mala crianza, buena crianza, ¿cómo vemos ese aspecto? También, súper bueno más clarificarlo, ya que la OMS, tal como vimos, es súper general y lo que diferencia principalmente una buena crianza es que está relacionada a un estilo de crianza seguro desde los padres. ¿Cuáles son las características de este tipo de crianza? Primero, es que los chicos y las personas cuando vamos explorando el mundo necesitamos límites claros y eso en realidad lo empezamos a aprender en la infancia, pero lo mantenemos también en toda la vida adulta. O sea, nosotros también funcionamos con límites y normas sociales. Nosotros nos podemos llegar en la calle y, por ejemplo, cruzar por cualquier parte de una calle que está llena de autos y gente, ¿cierto? Va a tener consecuencias. Va a tener consecuencias. Entonces, un estilo de crianza seguro es el que enseña estos límites o normas sociales y son claros y consistentes. Es decir, son siempre iguales. Y eso se refirió porque algunos papás o algunas veces esta flexibilidad de al castigo a un hijo, pero el castigo que era de una semana se convierte en uno de 2 o tiene alguna excepción, eso también se ha visto que es negativo para este aprendizaje de límites. Otra característica es la comunicación y la escucha, que fomente la comunicación y que el niño se sienta escuchado. En ese sentido está propuesto el fomento de la autonomía. Mal que mal, el gran objetivo de la sociabilización, ya no solamente de los padres, sino como sociedad, es formar personas que sean capaces de forma independiente, de unirse a la sociedad. Entonces, escucha, pero ahí me tengo una... me da vuelta mi cerebro.
¿Y qué pasa con los jóvenes, con los hijos, con los adolescentes? Que uno quiere que actúen como adultos, más autónomos y ellos viven dependientes, y ahora hay adultos jóvenes y adultos ya de edad mediana que todavía dependen de que los estén mandando para tomar decisiones. Ahí faltó un poquito más de protección en ese aspecto en la crianza. Claro, lo más probable es que le haya faltado un poquito más de este refuerzo, de adquirir habilidades de autonomía. Autonomía, toma de Pero se decisiones. pueden adquirir aunque sea de adultos. Sí, Démosle esperanza a los pobres padres o abuelos, no sé, con los que vivimos. Sí, por supuesto. Esta neuroplasticidad dice que estas manitos que dijimos de las neuronas pueden generar conexiones nuevas en todas las etapas de la vida. Pero a lo mejor vamos a necesitar que otra persona la estimule. Puede necesitar que sea de otras personas, puede que sea de tomar una estrategia diferente. El cambio es posible, pero es diferente para cada persona y depende de varios factores en realidad. Bueno, yo creo que en todos estos aspectos los factores protectores se están ampliando en el campo de entenderlo, porque está claro que hemos conversado cosas comunes, pero desde el punto de vista de la ciencia, la neurociencia, son muy útiles y es Exacto. muy descriptivo entenderlo para valorarlo cuando los tenemos. Exacto. Y claro, justamente la invitación quizás de estos factores protectores es tomar estos elementos y la forma de ocuparlos a nuestro favor es simplemente coleccionarlos, por así decirlo. Ya dijimos que esto no era una causa directa, o sea, si yo tengo depresión y tomo vitamina C, vitamina D, vitamina D hasta estar en rango normal, eso no va a causar necesariamente que la depresión mejore, pero sí puede ayudar a que esa probabilidad de que mejore Sea más cercana. Claro, entonces la forma en la que nos podemos aprovechar de esto es, podemos hacerlo de la vitamina D, podemos sumar el ejercicio, podemos sumar otro factor protector, a activar alguna amistad, por ejemplo, y así con esos tres elementos. O sea, estamos saliendo del círculo personal, pues estamos empezando ya en el círculo grupal. Exacto, pero la idea es que podamos intentar ver los factores protectores disponibles y coleccionarlos o activarlos o hacer uso de ellos. Ya, coleccionarlos significa como no los tengo y los quiero traer a mí. Es decir, Y activar los que están conmigo pero no los estoy usando. exacto, que como no están ahí, y los voy a tomar y los voy a usar. Y eso ya hace que nuestra salud mental mejore. Nos queda muy poquito tiempo, pero me gustaría que volviéramos a un tema de lo estructural porque está muy relacionado con el tema ambiental. Que hablemos de dos conceptos. Uno era este factor protector de tener, usted usó una palabra porque me dio un soplido, que era el capital social, pero Capital a mí también social. yo traía los espacios verdes. Claro. ¿Cómo estas dos cosas qué son y cómo ayudarían a la salud mental? Ya, empecemos con los espacios verdes porque es más directo. Los estudios han sido súper directos en este sentido. Los países nórdicos han investigado harto este tema. De hecho, es sencillamente que pasar tiempo al aire libre, los espacios verdes, plazas, en los estudios generalmente lo asocian más a parques nacionales o parques ya más catalogados como espacios verdes. El pasar tiempo ahí disminuye los niveles de estrés. Eso se ha correlacionado tan sencillo como llevar gente, medir el estrés antes de que estén en el parque y medir el estrés Después que fueron a un parque. exacto, a través de cuestionarios o otros indicadores eléctricos. Y la correlación es directa, el pasar tiempo ahí baja los niveles de estrés. Tanto Entonces, así, o sea, pensar en tener plazas, plazoletas, donde haya cosas verdes, sí tiene claro, algo positivo. claro, y obviamente el elemento de pasar tiempo ahí, ocuparlo. De hecho, es tan así que en esos países se puede indicar el ir a un parque nacional y la entrada queda liberada para los pacientes que lo tienen indicado. Uy, está bueno, ¿eh? Nosotros acá estamos tratando de formar una zona especial que es la de protección ahí en la precordillera, y interesante que podrían ser recetadas ya caminatas en este parque y uno pudiera entrar en forma gratuita. Me gustó la idea. Claro, es una súper buena forma de tomar este factor protector y aterrizarlo en algo concreto que la persona puede hacer al día siguiente desde que se lo dieron. De castigo, vas a ir a la plazoleta a jugar, Algo así. pero en el fondo está haciéndose algo positivo. Exacto.
Oh, qué interesante. Oye, aquí una invitación a todos los auditores ambientales. Debemos nosotros promover espacios verdes y cuidar los que ya existen o delimitarlos, los humedales, los parques, los santuarios, la naturaleza, todo tipo de cosas, las cuencas de los ríos. Sí, y para alcanzar a hablar un poquito de los capitales sociales, serían los recursos intangibles, ya sean como redes, conexiones, redes de personas, o sea, personas con las que podamos hablar, sensación de confianza. Esto también es un elemento súper importante y que quizás en este espacio de contingencia está súper presente. Nosotros confiamos en, por ejemplo, en bomberos, en el labor que están haciendo, y eso de alguna forma hace que esta situación sea menos estresante o menos dolorosa, o un poquito más dentro de lo posible. Luego las normas y reciprocidad, y como el saber cómo funciona nuestra sociedad, por así decirlo, también nos da tranquilidad de saber que si nosotros generalmente si hacemos las cosas bien, también esperamos que nos vaya bien. O sea, estaba pensando a propósito de eso, lo que le pasó a la mayoría de los migrantes, por ejemplo, de Perú, Bolivia, Ecuador, cuando vinieron las oleadas hace, no sé, 20 años atrás. Ellos buscaban oportunidades de trabajo. Claro. Y nuestro país les daba más seguridad y eso los ayudó y los motivó. Exacto. O sea, ese sería un capital social, o sea, cómo el país podía darle esa oportunidad de trabajo para ellos era un factor protector. Claro, eso fue, claro, y ese en el caso fue un elemento tan diferenciador, tan importante, que ellos no disponían, que tomaron una decisión tan drástica como el emigrar, con todos los riesgos que también conlleva eso, para mejorar ese recurso o elemento disponible. Sí, yo lo veo que uno los veía primero vendiendo en el suelo, después en un carro, después arrendando una tienda y ahora incluso ya son dueños de algunos locales. Efectivamente. Ese es capital social entonces. A eso nos referimos con capital social. Todo elemento de redes, conexiones de confianza con nuestra... la palabra es como estructuras, pero es como las organizaciones sociales de las que disponemos, con las que da el país. O sea, lo mismo acá, nosotros tenemos una municipalidad, es mucho más cómodo que si no lo hubiera. Efectivamente. Porque hay una institución que va a estar velando, entre comillas, por nuestro bienestar. Y nos sentimos mucho más seguros también. O sea, una persona que está enferma y que tiene un hospital cerca, se va a sentir mucho más segura, mucho más confiada, mucho más tranquila que una que no tenga un hospital cerca. Bueno, un poco lo que dicen los pacientes. Llegaron a vivir a Campanario porque Campanario tiene un CEFAM. Exacto. Aunque ha sufrido el pobre CEFAM con tantos cambios, pero sí, es un factor protector para ellos entonces. Exacto. Rodrigo, se nos ha pasado el tiempo, estamos justo en el límite del programa. Te agradezco yo enormemente. Hemos visto hay muy poquito de lo que eran los factores protectores. Quizás podemos ver otro en otro momento o otro tema. Quedas muy invitado para cuando podamos programarlo. Yo quiero dejar entonces una invitación y luego te voy a dar un espacio a ti. Yo traía aquí un estudio del año 2019 que se hizo y se publicó en una revista prestigiosa de Estados Unidos sobre salud y psiquiatría, y donde se analizó y se buscaron estos conceptos de qué protege la salud mental, y descubrieron que todos aquellos elementos asociados del estilo de vida eran como los factores protectores. Entonces yo los traía con otros nombres, por ejemplo el bienestar mental, el sentirse cómodo al hacer ejercicio o la movilidad, tener estímulos de desarrollo mental, como estábamos hablando de reforzarlo, dormir, comer en forma más saludable y tener conexiones sociales, le daban calidad de vida a las personas, y entonces ahora vamos a asumir que le bajan los niveles de estrés y aumentan los niveles de satisfacción. Exacto. Las endorfinas en este caso son las que activan. Así que yo me quedo contento porque este estudio entonces se correlaciona directamente con lo que tú nos has contado, y agradecer algún aviso final, algún saludo que tú quieras dejar, alguna invitación a la comunidad. Sí, sencillamente saludar a la comunidad, agradecer por el tiempo que se toman para escucharnos, la disposición también, el interés, porque imagino que esto surgió también y se mantiene por el interés de ellos, así que gracias a ellos nosotros trabajamos y nos ponemos a su disposición, así que simplemente agradecer como siempre de su tiempo, su interés, y ojalá esto sea un poquito más de ayuda. Muy bien, y nosotros por supuesto agradecemos a
la radio Proyección, que abre sus micrófonos para poder difundir y compartir con la comunidad y los vecinos lo mejor que está a nuestro alcance, que es el conocimiento aplicado a la vida diaria. Gracias, don Víctor, y gracias a todos ustedes. Nos vamos a una